Los protestantes no pueden entender que teológicamente la Biblia nos viene a mostrar que Dios a través de una imagen te puede curar y me puede curar. Esto es lo más bravo que los protestantes no pueden aceptar, pero que está en la Biblia, pruebas tengo. Dios manda a hacer una imagen de lo que hay abajo en la tierra, una culebra, ponga cuidado. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y cualquiera que vea la imagen de la culebra, de lo que hay abajo en la tierra, vivirá. Vamos a ver si sucedió el milagro o no sucedió el milagro. Vamos a ver. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Una imagen de una serpiente, de lo que hay abajo en la tierra. ¿Qué pasó? ¿Por qué desobedeció? Ajá. Y ahora vean si ocurrió el milagro o no. Y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Naguara, que los protestantes dicen que Dios prohíbe las imágenes, que Dios no puede hacer un milagro a través de las imágenes. Si de la imagen de una culebra hizo tan grande milagro, ¿qué no hará de la imagen de la Virgen María? Imagínenselo nomás. ¿Qué no hará? Para Dios nada es imposible. Ojo, ¿se imagina que esos judíos hubiesen sido protestantes? Los mordió una culebra y le dice, para que se sanen, ustedes van a ir ante la imagen de la culebra y miran la imagen para que queden curados. ¿Qué hubiese pasado? Hubiesen muerto todos los protestantes y no tuviésemos nosotros a los protestantes. Claro, los muerde una culebra, ¿cómo se iban a curar? La única condición para curarse era ver la imagen. Qué bravo, ¿no? Y entonces, ¿por qué los protestantes dicen que ellos leen la Biblia y conocen mucho de Biblia? Escuchan cantar el gallo, pero no saben dónde. Pero Dios manda a hacer imágenes. ¡Oh! Está bien, pero Dios, eso es casualidad. Y Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero ¿dónde dice la Biblia que en los templos, yo he ido en los templos católicos, puras imágenes? ¿Dónde dice la Biblia que en el templo podemos tener imágenes? Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23. El templo de Jerusalén. ¿Se acuerda que donde entró Jesús y sacó a los vendedores del templo y tiró las monedas y agarró un rejo y lo sacó corriendo y le dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de bandidos? Ahí había imágenes y Jesús no dijo nada de las imágenes. Van a ver el retrato del templo donde Jesús entró. ¿Por qué Jesús no dijo nada de las imágenes? Dijo un protestante, porque no las vio. ¿Porque no las vio? Vamos a ver dónde estaban las imágenes en el templo, para que ustedes vean por qué los católicos tenemos imágenes en el templo. Van. Primera de Reyes 6, 23. Hizo también en el lugar santísimo. En el lugar santísimo del templo, sagrado. 2 querubines. Imágenes de lo que hay arriba en el cielo. ¿De qué tamaño? 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. 10 codos son 5 metros. 5 metros de altura. ¿Y de ancho? Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. 5 metros de alto por 5 metros de ancho y eran 2. ¿Y Jesús no lo vio? Pero no solamente hay las paredes. Versículo 29. Las paredes. ¿Cómo eran las paredes del templo? Por fuera y por dentro. Vamos a ver. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera de las paredes esculpió imágenes de querubines. Se van imaginando el templo de Jerusalén, ¿no? Ahora las puertas, versículo 31, las puertas. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines. Figuras de querubines en las puertas, y las cubrió de oro, escuchen. De palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Imágenes de oro en el lugar santísimo, de 5 metros de alto por 2 de ancho. En las paredes del templo por fuera y por dentro, en las puertas, imágenes. Pregunto, ¿se imaginan ustedes a un protestante entrar al templo de Jerusalén? Le da un infarto.
Se mueren, se mueren. La ignorancia de los protestantes es grande, no conocen las Escrituras. Y Jesucristo no dijo nada de esas imágenes, pero sí sacó a los vendedores del templo que, como los protestantes, comerciaban con la fe de la gente. Y los sacó a rejo y dijo: cueva de ladrones. ¿No haría Jesús lo mismo hoy día si entrara en las sectas protestantes donde hace robar a la gente con el diezmo? Entonces, queridos hermanos, vean que la Biblia sí manda hacer imágenes. Es mentira de los protestantes, que es lo que prohíbe la Biblia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 29, San Pablo dice: ¿qué es lo que la Biblia prohíbe? Prohíbe que ustedes y yo creamos que la divinidad es algo hecho por manos humanas. Eso es lo que prohíbe la Biblia. Así lo resume San Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, Si somos creyentes, si somos linaje de Dios, Lupita, por favor, miren lo que prohíbe la Biblia. no debemos pensar ¿Qué es lo que prohíbe la Biblia? Prohíbe que pensemos. Está prohibido. No debemos pensar. ¿Qué es lo que no debemos pensar? que la divinidad Que Dios, la divinidad, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? La Biblia dice: lo que Dios prohíbe es que usted y yo pensemos que la divinidad es una obra de arte de un hombre. Fue creado por obras humanas. Repítalo. No podemos pensar. Que la divinidad, No, repítelo otra vez todo, a ver. siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Eso es lo que prohíbe la Biblia. Eso es tan sencillo como eso. Pero los protestantes cargan la cantaleta. Es que la Biblia prohíbe tener imágenes. Es que los católicos son idólatras. ¿Y cuántos católicos ya se han ido de la iglesia porque le metieron ese disco rayado en la cabeza? Le vendieron esas mentiras y ellos también tienen imágenes. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que Dios prohíbe que usted crea que una cosa, un animal o una persona es Dios. Aferrémonos a nuestro Dios. Jesús es Dios. Es el verdadero y único Dios. Amémoslo, creamos en Él. Es el todopoderoso, es el invisible. Es el Emmanuel, Dios con nosotros. Tenemos la dicha de tener al Dios cercano más que cualquier otro pueblo. Y no tenemos cualquier Dios. Tenemos un Dios grande. ¿No dice la canción, una canción que dice? ¿Cómo es que dice? No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú por amor. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las... Queridos hermanos, eso es lo que Dios le pidió al pueblo de Israel, a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y a toda su descendencia, y nos pide hoy a nosotros. Que aprendamos que hay un solo Dios que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, como dice el salmista. ¿Se acuerdan del salmista 95 en la Biblia protestante y en la católica el 94? Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Naguará. ¿No les parece lindo, hermoso? ¿Pero qué nos falta? Creer en ese Dios. Y por eso ustedes aquí en el Perú tienen que hacer un acto de fe y de desprenderse de los dioses falsos que sus padres antes tenían en el Perú. Y comenzar a creer firmemente en el Dios verdadero y único, que no hay más. Y aferrarse a ese Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, como lo dice la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. A eso me he venido a este mundo.
Para eso la Santa Madre Iglesia te invita a reflexionar, para eso vas a misa, para eso ora, para eso lee la Sagrada Escritura, para tener un encuentro personal con tu Dios, para encontrar el cielo en la tierra. Porque cuando descubres a ese Dios y tienes un encuentro personal con Él, dice la canción, entonces he encontrado el cielo en la tierra. Porque el cielo es Dios mi Salvador. Dios está en el centro de mi alma. Alabanza de su gloria seré. Vamos a encontrar a Dios aquí en la tierra. Pero eso no lo puede hacer el Padre Toro por ustedes. Cada uno en parte. ¿No se han dado cuenta que el Papa Francisco ha insistido en que debemos tener los obispos, los curas y los laicos un encuentro personal con Dios? Porque ese encuentro es personal de tú a tú con Él. Nosotros los sacerdotes solamente podemos indicarle el cómo, pero no podemos hacerlo por ustedes. Yo le puedo indicar a ustedes dónde venden una comida sabrosa, pero no puedo comer por ustedes. Y si como, engordo yo y ustedes no. Yo puedo indicarles a ustedes cómo encontrarse con ese Dios. Y por eso hoy vengo a predicarles la palabra de Dios, para indicarles a ustedes cómo deben encontrarse con ese Dios. Un santo decía, que a mí se me olvidó quién es, decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Que traducido al castellano significa: conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Si eso es verdad, ¿qué pasa con los católicos que no han leído la Biblia? No conocen a Cristo. Y por eso después se van a meter a evangélicos, porque le meten gato por liebre. Los engañan, porque no han tenido una experiencia con Dios. Hace rato les preguntaba: ¿ustedes creen que Jesús está en la hostia y que Dios? Y me dijeron que sí. ¿Usted cree que un católico que sepa que ahí está Dios se mete a protestante? No, si se mete a protestante porque nunca creyó que ahí está Dios. Porque si cree que ahí está Dios, ¿cómo va a dejar a su Dios? Y Jesús es Dios. Y tenemos la prueba, y Él se ha dado la prueba. Vean, por ejemplo, los videos de aquel ateo que hace los trabajos sobre las hostias sagradas. Castañón. Ricardo Castañón, algo así. Véanlo, cómo Dios en pleno siglo XXI manifiesta su poder a través de la Eucaristía. Y nos muestra que Él está presente. Y tengamos la experiencia, háganlo al menos por prueba. Háganlo al menos por prueba. Estén en el Santísimo a solas con Él. Él conmigo y yo con Él. Crean que Él es Dios y está ahí. Y disfrútenlo. Disfrútenlo. Yo una vez tuve una experiencia muy hermosa en el Santísimo. Una vez me mandaron a matar. Y yo me fui, no sabía, y me fui al Santísimo. Y estaba allí. Con Dios, Él conmigo y yo con Él. Siempre lo hago mínimo 1 hora. Cuando terminé, siento que hay alguien atrás y había un hombre con un cuchillo detrás. Y se puso a llorar y me dijo: Padre, tengo media hora intentando clavarle el cuchillo y no soy capaz. Ayúdeme. Le dije: sí, pero guarde ese cuchillo. Y hablamos y me dijo: no, me mandaron a matarlo, pero no fui capaz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos los dos solos. Pero había alguien conmigo que no dejó que me matara. Dios existe, está vivo en todas partes, con nosotros, nos acompaña de día, de noche. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con tu Dios? ¿Se te olvidó? Ya quitémosle la idea de Dios. Dios no es una idea. Quítense la idea de Dios. Quítense la imagen de Dios. Dios no es una imagen. Dios es una persona, es un ser espiritual que se une a tu espíritu y quiere vivir contigo. Dijo Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y decía San Juan: que Él crezca y que yo disminuya. Es una experiencia personal con Dios que tengo que darle cabida, a adorar a ese Dios en espíritu y en verdad, como dice Jesús. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo tengo que convencerme que hay un ser superior a mí, invisible pero todopoderoso, que hizo el cielo, la tierra, el mar, y cuanto lo llena, de Él vengo, ya Él voy. Hace 100 años yo no existía. Entre 100 años ya estaré muerto. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? A Dios. Y Él es el Todopoderoso. El hecho de que no lo mire, eso no es problema, porque nosotros actuamos por fe. ¿Y por qué no lo creemos? ¿Y por qué no lo ejercitamos? ¿Y por qué no comenzamos a creer que ese Dios lo puede todo?
que nos puede acompañar en todo momento, incluso en los momentos más difíciles de mi vida. Yo recuerdo la experiencia de mi padre. Mi padre me decía cuando estábamos pequeñitos: hijos, crean en Dios. Si ustedes creen en Dios, nosotros vivíamos en el monte, había tigre. Nosotros teníamos mucho miedo al tigre. Si ustedes creen en Dios, Dios no va a permitir que el tigre se los coma. Papá, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser Dios? Dios, bueno, no sé, no sabemos, pero Dios puede ser que Dios no permita que el tigre abra la jeta. Y si le permite que abra la jeta, no le permite que la cierre. Y uno cuando niño pues le daba vuelta y vuelta, pero papá lo decía y hay que creerlo. Y decía: creen en ese Dios, pídele a ese Dios, confíen en ese Dios. Y yo a las 3 de la mañana tenía que irme a ordeñar a la finca del lado para que nos dieran la leche, porque éramos muy pobres. Y entonces tomábamos leche con agua. Y ese era el desayuno. Y plátano, y yuca. Y yo me paraba y cruzaba el río nadando, iba a ordeñar y regresaba. Y ese día yo me paré y me fui medio dormido. Cuando iba llegando al río, estaban las vacas a la orilla ahí del río. Y yo tenía que pasar por el medio de todas las vacas. Y yo dije: ay, ¿cómo hago para pasar? Me voy con cuidadito, que las vacas no se despierten, que no se paren. Señor, ayúdame, ayúdame. Y cuando yo voy caminando, una vaca se pone de pie y me mira. Y cuando la vaca me mira, yo veo que la vaca es brava. Y la vaca me mira y me hace así. Y yo dije: ay, Dios mío, me acordé de lo que dijo papá. Si Dios no le permite, no puede hacer daño. Pero veo que la vaca me arranca, y cuando la vaca me arranca, cierro los ojos y le digo: Señor, papá dice, en fracciones de segundo, que si tú no lo permites, no me hará daño. Y esperé el golpe. Y nada, que me golpeaba la vaca. Y abrí un ojo y la vaca estaba aquí, sacó la lengua y me pasó por toda la barriga la lengua. Y yo cerraba los ojos. No le digo qué me pasó, ¿no? Y cuando abrí otra vez el ojito, la vaca iba de regreso. Y yo dije: te la vacilas, sí es verdad. Si tú no le das permiso, no puede hacer nada. Salí corriendo, pasé, fui, ordeñé, y cuando regresé de ordeñar eran las 7 de la mañana. Y estaban 3 ganaderos en caballo tratando de amarrar la vaca, porque la vaca se le había muerto el becerro en la barriga y estaba furiosa. Y entonces los ganaderos en el caballo buscando la vaca, y uno por aquí y otro por allá para ver cómo la amarraban, cómo hacían. Y en una de tantas la vaca le embistió uno y agarró, le metió el cacho a un caballo por detrás, lo levantó, lo tumbó, y cuando lo iba a matar al jinete, el otro compañero sacó un revólver y le metió un tiro a la vaca. Esa vaca no fue capaz de tocarme a mí. Porque Dios es grande y poderoso. Porque mi padre me había dicho que había un Dios vivo, verdadero, invisible. Pero que si nosotros confiábamos en Él, ese Dios nos podía librar. Y de ahí en adelante yo dije: mi padre tiene razón. Y si yo le contara lo que Dios ha hecho en mi vida, ustedes dirían: este cura está loco, se la fumó verde. Pero es la experiencia de mi Dios. Y mi Dios donde quiera está. Mi Dios donde quiera está. Donde vayamos que no esté mi Dios. Solo queremos creer. El problema es que creemos en otros dioses. Y hay católicos que creen más en los brujos que en Dios. Más en el diablo que en Dios. En la hechicería, en la brujería, en los babalaos, en los santeros, en esas religiones ancestrales que vienen creyendo en otros espíritus que no son el Espíritu de Dios y que no terminan de purificarse, creyendo en el único Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué pasa? ¿Por qué no mantenemos niños en la fe? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no tenemos la experiencia de ese Dios que deberíamos tener todos? El Dios de Daniel, cuando lo tiraron a los leones o en el fuego ardiente. ¿Por qué no creer en el Dios del pueblo de Israel, el Dios de los apóstoles, el Dios de los santos, de los mártires, el Dios que la Santa Madre Iglesia nos ofrece diariamente y que solamente debemos es creer? ¿Qué está pasando? Nos hace falta leer las Sagradas Escrituras, que es la que hace producir la fe. Miren, hermanos, el trabajo de la Sagrada, el viento y el mar. Y cuando perdió la mirada de Cristo, en Cristo, se hundió. Y cuando se hundió, Pedro dijo: me queda una cosa, volver a poner la mirada en Cristo. ¡Sálvame, maestro! Y Jesús lo sacó de ahí a Pedro. Cuando usted pierde la mirada de Cristo, se perdió. Cuando usted pone la mirada en Cristo, su Salvador, nuestro Dios, podemos caminar sobre las aguas. Podemos quitarnos la idea de que Dios es un fantasma
que es un invento, que es un cuento de vieja. No es un cuento de vieja. Dios es real. Dios existe, tan así que si yo existo es porque alguien me hizo. Y ese alguien es Dios. Que si el cielo existe, la tierra existe, el mar existe, es porque alguien lo hizo. Y ese alguien es Dios. Abra los ojos y vea. Quien diga que Dios no existe, que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no es ese sitio el desierto ni en la montaña se esconde. Decir, si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Vamos a orar a ese Dios en espíritu y en verdad. Abandonemos esa vida de pecado, de idolatría, esa vida de creer en los brujos, en la superstición, en el diablo más que en Dios. Yo he encontrado incluso sacerdotes que creen más en la brujería que en Dios. ¿Sí? Y tape los oídos del obispo. He encontrado obispos que creen más en la brujería que en Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?